Pero si se relaciona también con el conflicto armado, hay infracciones adicionales al derecho internacional humanitario que habría que trabajar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en ese marco, porque el Estado está obligado, no solamente por derechos humanos del año 48, la Convención Internacional de Derechos Humanos, el acuerdo que se firmó, sino por la Convención Americana. Pero también el Estado está comprometido con las normas del derecho internacional humanitario desde el año 48, en la medida en que se legisla desde Naciones Unidas sobre esta materia, porque pues antes no existía, o no existía así, sino en forma consuetudinaria. O sea, parte de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Europea, o mundial que llaman, pero como yo represento víctimas, creo que eso no fue mundial, pero esa es otra discusión que no nos vamos a meter en. Pero después de la Segunda Gran Guerra, se legisla en derechos humanos y se legisla en derecho internacional humanitario y en muchas otras materias, así como se creó la Organización de Naciones Unidas. Entonces, eso está ahí. Exacto. Entonces, y el Estado colombiano hace parte de esa organización. Para que sepas, aquí también nos hundieron los barcos en la Segunda Guerra, lo que traían al aceite y todo, especialmente trataban de evitar la llegada de combustible, nos hundieron como 3 o 4 barcos allá, nos mataron a gente también aquí. ¿En dónde? Aquí. Aquí. Sí, claro. ¿Quién les hundió los barcos? Los submarinos americanos y holandeses y todo eso, nos hundieron barcos aquí también. Nos mataron aquí. Ya, bueno, esa no la sé. Eso le damos, como usted dice que era europea, pero lo sentimos por aquí también. Y el miedo, la zozobra que generó, como estamos encerrados y buscar la comidita en Panamá y todo, y los barquitos que regresaban, ¡boom!, hundidos. Bueno, habría que profundizar eso, yo no lo percibo, porque se supone que Estados Unidos apoyó a Europa en contra de Alemania, sí, en contra de Italia, en contra de España. Entonces, aquí habría que, no sé, decir, ¿por qué hunden esos barcos? Es decir, ¿cuál era el objetivo militar ahí para hacerlo? O la razón para hacerlo. Pero habría que profundizar en eso. Bueno, sí te recomendaría, si tienes tiempo, unas noticias por ahí, yo planea porque eso sí me interesa. Porque creo que... Tal vez está confundido, porque ahí hubo una guerra así, en donde estuvo vinculado a Panamá, donde bombardearon a Panamá, entonces debe ser esa la que te estás hablando. No sé si realmente fue asunto del canal, porque el canal fue después de 1903. Bueno, sí. No, pero dejémoslo ahí aparte porque no nos salimos. El tema de este caso, para verlo, la Unión Patriótica surge en 1984 como consecuencia de un acuerdo que firma el Estado o el gobierno con las FARC, y se crea esta organización política que participa fundamentalmente en procesos electorales. Más o menos, las FARC sacaron como 100 hombres y los mandaron a hacer política. Ese fue el acuerdo. Pero a ese grupo se unieron muchas personas, porque llegó a generar procesos de organización. Entonces, muchos campesinos, muchos indígenas, mucha gente de la ciudad, muchos estudiantes y otros miembros de organizaciones políticas del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Comunista, se afiliaron a la Unión Patriótica y participan en procesos electorales. En ese primer proceso electoral donde participa el candidato de la Unión Patriótica
fue Jaime Pardo Leal, que fue un ex magistrado, pues, trabajaba en el área penal en el Tribunal Superior de Bogotá y a su vez era miembro del sindicato de los trabajadores de la rama judicial. En ese proceso electoral que inicialmente se da, la Unión Patriótica sacó un caudal electoral importante, más o menos entre el 5 y el 7% a nivel nacional, que implicó que adquiriera alcaldías, que tuviera representación en los consejos municipales, en las asambleas, en la Cámara y en el Senado. Llegó a adquirir 3 senadores y como 7 representantes. Concejales como 200 y pico. Eso implicó, tal como se conoce, que adquiriera cierta gobernabilidad en 2 regiones fundamentales, bueno, o en 3. En el Urabá, antioqueño, en una zona del Magdalena Medio que es Sabana de Torres, y en los llanos orientales en el departamento del Meta y Guaviare. Ante esta situación, ¿qué se da en esencia? Se plantea un proceso que lleva a destruir esa organización. Entonces se producen homicidios, desapariciones de miembros de la organización, desplazamiento forzado de personas, detenciones arbitrarias de gente. Y dentro de lo que hay conocido, esa organización la destruye en un proceso más o menos de 10 años, hasta que lleguen a perder la personería jurídica, porque no tenía el número suficiente de socios. ¿Y por qué ante esa situación, pues nadie se quería afiliar a una organización de esas? En el proceso que se inicia en lo interno, casi en términos generalizados, las investigaciones penales no funcionan. No se vincula a los miembros que son conocidos de la comunidad, muy poquitos, que son conocidos de quienes participaron en el crimen. Y aparece en ese proceso de exterminio otro elemento que es esencialmente la participación de lo que se conoce como el paramilitarismo, en donde el Estado, a través de la fuerza pública y otros organismos, crea estas organizaciones paramilitares, las entrena, participa con ellos en la realización de los crímenes y los promueve a nivel nacional. Pero igual en las investigaciones penales no lo vinculan a la investigación, salvo en casos excepcionales, en donde por alguna razón son capturados por miembros de la fuerza pública. Casi que por coincidencia, se dan este tipo de capturas. Porque en los procesos se ha determinado que hay una preparación previa para que cuando se van a realizar los crímenes,
la presencia de la fuerza pública no esté en la calle. Entonces lo que hacen es abrir, dejar libertad total para que entren, ejecuten y salgan. Y después no hay persecución. Pues esas son constantes que se dan en esto. Sobre ese particular, pues hay información abundante en algunos procesos. En la sentencia como tal hay un capítulo especial que trata sobre el paramilitarismo, que narra desde la creación legal con las convivir, desde la Ley de Seguridad Nacional del año 65, que autoriza la creación de estos grupos para que la fuerza pública organice personas y las ponga a su servicio, etcétera, etcétera. Es decir, eso tiene un origen legal. Pero en la práctica, cuando se actúa conjuntamente, hay un tema de responsabilidad internacional del Estado frente a la población. Se llama Ley de Seguridad. Ley de Seguridad Nacional, Del 65. que es el decreto 3398 del 65. Después, Ley 48 del 61. Es decir, son disposiciones legales que están ahí. Entonces, ese capítulo es para que lo estudien, si ustedes consideran hay que profundizar en eso, pero está. Y todo el historial que eso quiere, está ahí. Bueno, en el proceso, que es lo que nos interesa hoy, quien tramita este proceso y lo gestiona, lo lleva adelante, es una organización que se llama Reiniciar, conjuntamente con la Comisión Colombiana de Juristas, son los que llevan el caso. Estos casos se presentaron por allá en el año 96. O sea, llevamos bastantes años en trámite allá. Es decir, hay que considerar que no es tan rápido como uno quisiera o como las víctimas quieren que se resuelva rápido nada. Ahí hay muchas dificultades. Y hay muchas dificultades porque en temas como este no es un caso individual, sino que es un caso colectivo. Entonces, tramitar, digo cualquier cifra, pero un proceso en el cual hay 300 o 400 muertos, o hay 150, 180 desaparecidos, casos de tortura, donde hay casos de desaparición forzada de personas o casos de incendio de bienes, o donde hay desplazamiento forzado masivo, pues no es tan sencillo. Y para la Comisión Interamericana no es fácil ponerse a estudiar eso, ni cualquier magistrado se pone a estudiarlo así, porque están acostumbrados a ver caso a caso. Entonces, vamos a estudiar este homicidio más, o este desplazamiento. Pero cuando se coge un periodo de tiempo, pues es complicado. Y que esto sigue, ¿no? Porque eso sigue, no fue del 86 simplemente para acá, sino que eso continúa en el caso del proceso hasta el 2012. Entonces, que digamos es la fecha de corte. Esto lleva, tal como lo hemos planteado, a los trámites de información que suministran las víctimas, se le traslada al Estado y el Estado responde. Entonces, así se la pasa y se ha pasado mucho tiempo. ¿Esto de qué culmina? ¿O en qué va? Hay un primer acercamiento entre el Estado y las
víctimas, en este caso de esta organización, hacia el año 2016, en donde el Estado, frente a la Comisión Interamericana, hace un primer reconocimiento de responsabilidad, pero parcial. Entonces, se avanza en algo. En ese acercamiento de responsabilidad, ellos aceptan que hay un tema general de impunidad y se comprometen a establecer una unidad de investigación especial dentro de la Fiscalía para que investigue únicamente ese caso. En algo avanza eso, efectivamente. Y se compromete a indemnizar los perjuicios causados a las víctimas, pero en las proporciones que ellos consideren, que lo llevan fundamentalmente a lo que se conoce como la ley de víctimas, que es la ley 1448 de 2011 o 2006, que lo que se hace es dar en esta ley un aporte humanitario o una ayuda humanitaria por los daños causados a las víctimas, pero con cifras que son muy bajas. Más o menos las cuantías eran en esa época entre 10 y 16 o 17 millones por todo el daño causado. Pero a personas individuales o... Sí, personas individuales, no estamos hablando de organización todavía. Entonces, en ese trámite sigue un tiempo y esencialmente la representación de las víctimas dice no estar de acuerdo con esto. Entonces, continúa el proceso y esto se lleva a juicio ante la Corte Interamericana. Entonces, la resolución de la Comisión de Conclusiones implica responsabilidad del Estado. Hay una serie de compromisos que dicen tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. El Estado pues no cumple y el mismo Estado solicita que lleven el caso a la Corte. Que esos son elementos que hay que estudiar porque excepcionalmente los estados adoptan ese criterio. Es decir, que sea el mismo estado el que diga, bueno, no, pues llevemos esto a la Corte Pública. No estamos de acuerdo. Bueno, reiniciar, obviamente dice, vamos a juicio. Y la Comisión Interamericana también dice, no, esto hay que llevarlo a juicio, porque esto no se va a resolver en forma amigable. En este proceso, ¿de qué estamos hablando? Aquí, el proceso, para que ustedes lo consulten, está en la página web de la Corte Interamericana. Entonces basta con que ahí coloquen casos contenciosos de Colombia, fallo, caso UP contra Colombia. Y sale completo. La sentencia como tal tiene 200 páginas más o menos, pero tiene unos anexos donde está la lista de las víctimas directas, de sus familiares y el tema de los desplazados y otras víctimas por otras violaciones de derechos humanos. Eso suma más o menos 6.400 víctimas. Entonces, por esa razón es que se habla del caso más importante, más representativo en América. Es decir, desde el 48 para acá, este es el caso en la Comisión y en la Corte más representativo. Esto es lo más grande. Y ahí hay dos tesis políticas en discusión en temas delictuales.
las víctimas estaban pidiendo que ahí se reconociera por la Corte la existencia de un genocidio de carácter político. El Estado, la Comisión y la Corte definen. Discúlpame, la palabra genocidio, ¿qué significa? El genocidio implica el proceso de destrucción de un grupo por razones políticas, no, étnicas, raciales o religiosas. Porque en temas de organizaciones políticas no estaba reconocido el genocidio. Dentro de los genocidios se reconoce históricamente, para que lo tengan presente, el exterminio del pueblo judío por los alemanes. Ahí se reconoce un genocidio. Pero antes O sea, desaparecer al pueblo judío. Ajá. Y más o menos lo logran en términos no absolutos, pero sí lo que había allá en Europa. Es decir, estamos hablando del exterminio de 6, 7, 10 millones de judíos por los alemanes, porque ahí la cifra no se tiene exacta. Es decir, depende. Es algo similar a lo que nosotros como raíces lo estamos viviendo con el Estado colombiano. No nos hace desarrollar nuestra propia cosmovisión, sino desde allá ellos hacen todo para tratar de desaparecernos. Ese hace años, hasta ahora. Eso lo valoraremos. Ya podemos hacer una reflexión después sobre eso. Pero históricamente, que se conozca, está el exterminio de los pueblos africanos que fueron sometidos a la esclavitud. Ahí hay un genocidio. También. Como en el caso de los pueblos originarios de América, en toda América, desde Canadá, Estados Unidos para abajo, hasta la Patagonia, los que nos invadieron cometieron genocidio. Eso fue masivo el proceso de exterminio. Entonces, esas valoraciones hay que tenerlas históricas, pero por ahora, legalmente, lo que se reconoce es el genocidio por motivos raciales, étnicos o religiosos. Me gustaría hacer una pregunta anticipada a esto. Cuando un Estado entra y encuentra a una nación como nosotros, una etnia, con su propia cultura, cosas haciendo, ellos entran con sus leyes, apenas entrando, y nos obliga a dejar lo que nosotros veníamos haciendo para cumplir lo que ellos trajeron. ¿Eso qué significa? ¿De parte de genocidio también? Yo creo que eso tenemos que estudiarlo más despacio. Porque en el caso nuestro hay que reconocer el genocidio de los pueblos indígenas. O sea, prohibieron la de nosotros y empujaron la de ellos. Y trajeron los esclavos, que es parte de un proceso de genocidio. Pero eso queda instalado acá. Después viene el tema de la legislación de cómo tratan a estos pueblos, que son minorías, que han reducido al 3, al 2% de la población. Y la legislación la hacen ellos, los que están en el poder, sean liberales o conservadores, ellos legislan para su beneficio. Y eso está en detrimento de los pueblos. Pero eso es lo que hay, pero habría que estudiar ya después cómo se da ese proceso para destruir las organizaciones o desestructurarlas o asimilarlas. Sí, Entonces, pero es otro proceso que habría que estudiarse, no en estos casos. Ay, este computador, la tecnología. Bueno, entonces, retomando. Hello. ¿Ah?
Los casos que se presentaron, que no es igual en el siguiente sentido. En estos procesos hay muchas familias que no denunciaron por el terror, por el miedo, por falta de conocimiento, por falta de organización, por muchas cosas. Entonces, esto se reduce a lo que denunciar. Es decir, la gente que presenta, que se da la gana, que hace las denuncias, que se constituye en parte civil, es sobre eso que trabaja, esencialmente. Y por eso hablamos de esa tesis. Pero, de acuerdo a los términos de la Convención Americana, el genocidio no aparece en temas de la Convención. No está. Entonces, sobre esa base, ellos dicen, aquí lo que se configura es un proceso de exterminio de una organización política de oposición. A eso llega, que es un avance porque reconocen que es un proceso en la historia, que no es un solo hecho, sino son multitud de hechos, y realizado por el Estado por acción o por omisión. Solo o en connivencia o en coparticipación con grupos paramilitares. Entonces, ahí hay muchos elementos de discusión para que ustedes lo estudien, porque volvemos ahí al tema. Este es el caso más importante en América y es pues nuestro. Pero, ¿cómo no contempla la Convención Americana ese crimen de esta humanidad y el genocidio, que habla de exterminio? No lo contempla. Cuando la legislación no se aprobó en esos términos, pues es muy difícil determinar. Espérate. Vale. Bueno, el tema es de legalidad. Es decir, en la convención no aparece genocidio. Es así de simple. Ni otra figura que... Lo que habla es de homicidio, derecho a la vida, individual o colectivo. Entonces, ese análisis ni la comisión ni la corte lo adoptan. Es decir, uno puede decir, con otro criterio jurídico, podemos ampliarlo y aplicar normas de nivel universal. Para decir, la Convención sobre Genocidio desde el año 48 existe. ¿Y esa desaparición forzada de qué ambición o de qué base tiene? No, la desaparición forzada sí tiene aspectos legales, sobre derecho a la libertad y sobre el derecho a la vida. ¿Y esa puede ser por el Estado también o también por fuerzas? Por el Estado, agentes del Estado, necesariamente, si no estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, si la desaparición la hace un grupo privado o una persona, estaríamos hablando de secuestro. Si hablamos de desaparición forzada, incluye necesariamente participación del Estado. Entonces eso para tenerlo claro. Entonces a lo que llega la comisión y la corte es a decir, aquí lo que hay es un proceso de exterminio de una organización política en el tiempo. A eso es a lo que llega, que es digamos que es un avance en ese reconocimiento. Es decir, porque se sale de lo que ellos históricamente han hecho, que es trabajar casos individuales.
Entonces, por eso trabajar un caso con 6.400 víctimas aproximadamente no es tan sencillo. Entonces ellos dicen, aquí hay una motivación, aquí hay una intencionalidad en el Estado, desarrollada a través de todos estos organismos, para exterminar esta organización. En donde, en el proceso penal, hay ya demostración, son más o menos unos 350 procesos tipo en la investigación penal donde se demuestra responsabilidad de agentes del Estado en relación con las 6.400 víctimas. Por lo menos la Fiscalía sí avanzó en ese compromiso de investigar algo. Entonces, ahí se demuestra que hay participación de agentes del DAS, de la policía, del ejército, de la Fiscalía y del paramilitarismo. Entonces, eso está demostrado. Como se dice, el Paraco tiene parte también del mismo Estado, organizado por el Estado. Eso organizado por el Estado. Pero el Estado nunca ha aceptado eso. ¿Nunca lo ha aceptado? No. Dice que esos son particulares. Pero esa es otra discusión que hay que dar, hay que trabajar. Pero, como aquí nosotros tenemos problemas de tiempo y hay que ser muy precisos. La voy a dar una utilidad. En esto. La voy a dar una utilidad. Me explico algo ahí, mientras que un tiempo aquí también, porque ellos eran del Estado, en ese tiempo se llamaba el DAS. Sí. El DAS. Aquí en la isla, ellos mandaron amenazas a nuestros líderes, también estaba espiando a nuestros líderes, también tenía los teléfonos chuzados, un poco de cosas que esa gente estaba aquí haciendo contra nosotros, contra nuestra voluntad, contra nuestra acción, y eso sucedió. Eso sucedió aquí en la isla de San Andrés, por el Estado colombiano aquí en la isla. Ellos saben, Sí, eso pasó. Nosotros estamos metidos ahí en el proceso. ¿Vale? Y demandamos al Estado en la Corte. Y probablemente vamos a resolver eso. Bueno, para efectos prácticos, vamos a mirar lo que resolvió la Corte en el caso. Eso es textual. ¿Qué dice? Declara la Corte por unanimidad: el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y políticos reconocidos en los artículos 13, 16 y 23 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del Tratado. Cierto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención y el artículo 1. 8. El Estado es responsable por la violación al derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, la libertad, reconocido en los artículos 4. 9. El Estado es responsable por la violación del derecho de las niñas y los niños reconocidos en el artículo 19 de la Convención Americana. 10. El Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 15. 11. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención. 12. El Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7. 13. El Estado es responsable por la violación al respeto al derecho a la honra reconocido en el artículo 11 de la Convención. 14. El Estado es responsable por la violación al derecho a la circulación y residencia reconocido en el artículo 22. 15. El Estado no es responsable por la violación al derecho a la integridad personal, libertad personal, en el caso de Manuel Gustavo Arcia, Francisco Uber, Andrés Pérez Herrera. No todo se gana.
Es decir, uno no gana el 100% nunca en los pleitos judiciales. 16. El Estado es responsable por violación a los derechos de la libertad personal de estas personas que se mencionan a continuación. 17. El Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal reconocida de estas personas. ¿Esto por qué se da? Porque en el caso hay 3 peticionarios que surgen después. No todos lo llevaba a revisar, porque con esa multitud de víctimas hay víctimas que le dieron poder a otro abogado y esos también entraron. Entonces, eso también aparece acá. Bueno, el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 8 y 25. Bueno. Y dispone por unanimidad. 24. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Es decir, el hecho de que esto se conozca públicamente en el mundo Es una reparación en es sí. una forma de reparación. En sí. Para que se reconozca que el Estado es criminal. Este Estado, no otro, este. 25. Se establecerá y pondrá en funcionamiento la Comisión para la Constatación de la Identidad y Parentesco de las Víctimas listadas en los anexos 2 y 3 de esta sentencia en los términos establecidos en los párrafos 533 a 539 de la sentencia. Es decir, para que lo tengan claro, de las 6.400 y pico de víctimas, no todas estaban plenamente identificadas. Hay unas que faltan datos y hay familiares que no tienen todos los datos. Entonces, por eso se establece ese mecanismo para acreditar esa identidad. Únicamente la identidad, no están hablando de otra cosa. 26. El Estado iniciará, impulsará, reabrirá, dirigirá y continuará en un plazo no mayor de 2 años y concluirá en un plazo razonable y con la mayor diligencia las investigaciones amplias y sistemáticas con el fin de esclarecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos del presente caso y determinará las responsabilidades penales que pudieran existir y removerá todos los obstáculos de facto y de iure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados, en este caso, en los términos de los establecidos en el párrafo 529. O sea, lo judicial sigue. Eso es muy importante. Entonces, sobre esa magnitud hay que trabajar. 27. El Estado efectuará una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar a la mayor brevedad posible el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce y que son mencionadas en los anexos 1 y 3. 28. El Estado brindará el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico y psicosocial a las víctimas que lo soliciten. 29. El Estado realizará las publicaciones y difusiones de esta sentencia y su resumen oficial indicado en los párrafos tales. 30. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los términos de los párrafos tales de la sentencia. 31. El Estado establecerá un Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Unión Patriótica y efectuará actividades de difusión en las escuelas, colegios públicos en los términos que se establecen acá. 32. El Estado construirá un monumento de memoria de las víctimas y de los hechos cometidos contra los integrantes y militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. 33. El Estado colocará placas en al menos 5 lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas del presente caso. 34. El Estado elaborará y difundirá un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica en los términos de esta sentencia. 35.
El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica. 36. El Estado realizará foros académicos en al menos 5 universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el presente caso. 37. El Estado rendirá a la Corte un informe en el cual acuerde con las autoridades de la Unión Patriótica cuáles son los aspectos por mejorar o fortalecer los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad y protección de sus dirigentes. 38. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 626 de la presente sentencia por concepto de indemnización por perjuicios morales y materiales a cada una de las víctimas relacionadas en este proceso. Bueno. El Estado rendirá en el plazo de un año, a partir de la notificación, un informe sobre la implementación de todas las medidas ordenadas en la sentencia. En un año. Un año. Debe rendir el primer informe. Estos van a ser informes periódicos. Bueno, esa es la sentencia, para que ustedes tengan una idea aproximada del caso. Entonces, cuando se tiene un caso como este, hay que estudiar. Pero mire la magnitud del tiempo que tomó para llegar a esta sentencia. ¿Cuándo salió esa sentencia? Esta sentencia es de julio del año pasado. Apenas. Sí. Va para un año. Entonces, esto es reciente. Y 27 de julio del año pasado. no tiene una. No tiene Ya una. casi lleva para un año. Bueno, ¿Será que se cumpla todo eso? Que es una cantidad de elementos que hay que manejar. mira yo. Y se pone a cuestionar la reputación del país, ¿no? A nivel internacional. Entonces, porque son cosas fuertes ahí. Sí. Inclusive se está formando una cátedra de eso en las instituciones para que eso se lleve a cabo. Pues ya va a ser de conocimiento público al país, obviamente al resto del mundo. Lo que la Corte quiere es que se le informe a los hombres nuevos que no deben cometer Ese tipo de actos, que no deben continuar, porque los que están gobernando ya vienen con esa tendencia. Entonces, pienso yo que es muy importante que ahí es donde se divulgar, hacer esto es para que el hombre nuevo sepa que eso es cierto, viola el derecho humano y que no debe repetirse, ¿cierto? Lo que a mí me impresiona, Toque, es que no sé si esa sentencia le ha valido al Estado para negar, por ejemplo, a los raizanos. Yo, en esto, creo que tenemos que trabajar mucho. Primero para conocer, porque es que si uno no conoce esto, es muy difícil. Muy difícil. Por otro lado,